don José Blandón, como siempre. Buenos días, Fernando. Bueno, 13 de febrero, a un día de la amistad y el amor. En vísperas hoy es el Día de los Solteros. Sí, Día de los Solteros, mire usted. Y particularmente de la amistad, porque ahora la amistad se cuenta por los números de seguidores que usted tiene en el Twitter. Entonces tiene miles de amigos. En realidad en la vida usted va a tener 1, 2, 3 amigos. Si amigos con las palmas si con los dedos acaso. de una mano y me sobran pledos. Así que, bueno, un día también de muchas fechas históricas, sin duda alguna. Hoy cumpliría Omar Torrijos 88 años. Un hombre para tenerlo también en el pensamiento, porque en medio de toda esta crisis, yo recuerdo algunas de las cosas. Ayer estaba revisando cantidad de notas de las diferentes conversaciones que participaba el general Torrijos con dirigentes norteamericanos, centroamericanos, etcétera. Y uno comienza a revivir hechos y preguntas que uno se hace. Y yo quisiera compartir con ustedes de esas notas una pregunta que el general Torrijos le hacía al Frente Farabundo Martí, de El Salvador, en medio de la guerra que se estaba desarrollando o que estaba en proceso. Oiga, muchachos, esta crisis que estamos viviendo y que nos está amenazando a todos, ¿cómo la vamos a resolver? Entonces esa es la pregunta que yo quiero plantear. La crisis que nos amenaza en Panamá, ¿cómo resolverla? Y lo voy a hacer en homenaje a un hombre que jugó un papel importante, no solamente en la vida nacional, al que yo considero uno de mis grandes amigos y dirigente de este país, Omar Torrijos Herrera. Y también recuerdo a don Jorge Llueca, también uno de los grandes panameños. También hoy cumple Jaime Ingram. Jaime Ingram. Cumpleaños hoy. Mire la cantidad de gente Acuario, valiosa que nosotros tenemos y que tenemos actualmente. Entonces, ¿existe una crisis en Panamá, sí o no? Es la primera pregunta que usted tiene que hacerse. A una señora, conversaba con ustedes, le decía que ella ya no quería ni ver noticias, ¿no? Porque sí, realmente, estamos en medio de una crisis política que cada vez se profundiza más. Y mire algunas cosas que pasaron ayer. Todo este fin de semana, después de las declaraciones del señor Fonseca, en un proceso de acumulación de noticias negativas, que llevamos casi como 2 años y medio en medio de ellas, circularon toda clase de rumores, algunos plantados con un propósito de crear de que nada de lo que está pasando es verdad. Es verdad. No, sí hay muchas cosas que están pasando que son verdad. Lo difícil es distinguir la mentira de la verdad, sí. Pero para eso hay normas de objetividad y la verdad siempre se va a saber. Entre otras cosas, se habló de que a la Miss Panamá la habían agarrado con 20 kilogramos en Heathrow, allá en Londres. Totalmente falso. Pero tenía una intención. Era decir, estamos circulando cosas que son mentiras y todo lo que circula es mentira. Además, popularon toda clase de rumores acerca de las divisiones en el gobierno. La señora vicepresidenta fue puesta en la presidencia con varias reuniones con el papá, sin el papá, peleando con el presidente, los ministros peleando. Y todos salieron por ahí tuiteando, porque ahora la manera es tuitear, no es comunicar. El tuit, 140 caracteres, no se comunica con nadie. Hay que tener una gran capacidad de síntesis para mandar mensajes correctos a través del Twitter. Es bien difícil. Y yo intento hacerlo y tengo que pensar antes de escribir. La mayoría de la gente escribe sin pensar. Entonces la señora vicepresidenta decía que incluso que estaba una de bochinches. Doña Isabel, ¿qué sería de Panamá sin bochinche? ¿Ah? El bochinche no es el problema. Es parte del ADN del país, ¿no? Además, los bochinches se proliferan, Radio Bemba toma fuerza cuando la información real es clandestina. O sea, yo no quiero que haya bochinche, entonces yo informo al país, debato, no sé, y le doy toda la información para que usted tenga juicios. Pero además a los panameños nos entretiene el bochinche. Y yo me considero entre ellos. Yo no tengo problemas con los bochinches. Lo que sé es diferenciar entre lo que son hechos reales y lo que son bochinches. Pero en esta crisis que estamos desarrollando, que se está desarrollando en el país, no hay la menor duda, y yo se lo planteaba el viernes, que las declaraciones del señor Fonseca Mora fueron, digamos, no el detonante de la crisis, sino un elemento más que impulsa a una mayor velocidad la crisis política que vive el país.
Pero la respuesta del gobierno al manejo de esa crisis sigue siendo de muy poca efecto para explicar la situación. Entonces sale el presidente el jueves, me pareció importante que saliera, pero sale para decir que el día siguiente va a producir la lista de sus donaciones y resulta que la que se publica es incompleta y si la hubiera publicado completa nadie le hubiera querido tampoco. Entonces yo me pregunto, ¿qué sentido tenía publicar nada? En realidad, aquí el problema es más allá de esa publicación. Aquí el problema es cómo vamos a enfrentarla, cómo vamos a resolver esto, hombre. ¿Cómo vamos a resolver? Entonces llega Movín y se agarra en un enfrentamiento con Suntrack y gente del grupo de gobierno a acusar a Suntrack, ¿no? De dónde está la plata de Suntrack, ignorando cómo funcionan los sindicatos. El 2% que le dan a los sindicatos en esto a Suntrack, por ejemplo, una parte, 1% de ese va a la administración del sindicato y el otro por ciento va al fondo de huelga. Es decir, cada vez que ustedes ven una huelga ahí por ahí, Suntrack hace un aporte a esa huelga y eso cuesta dinero. Le da, no el 100%, pero le da un subsidio a los trabajadores que van en huelga. No, además es que tú estás poniendo en duda el trabajo del Ministerio de Trabajo. Pero además de eso, los sindicatos, entre ellos Suntrack, solo deben responder frente a eso a sus trabajadores, que son los dueños de eso. No es Movín, no es la llamada sociedad civil. Suntrack tiene que responder a sus trabajadores y si lo reeligen, porque además ahí hay asambleas de dirección todo el tiempo. Entonces, incluso vi, creo que escuché a Pedro Miguel, lo leí, atacando a Suntrack. Le recuerdo al PRD, bajo la administración del general Omar Torrijos, nosotros desarrollamos el sindicalismo a niveles sin precedentes en la historia. Cuando nosotros llegamos, apenas unos 60.000 trabajadores estaban en los sindicatos. Nosotros llegamos a impulsar hasta 350.000 personas sindicalizadas. Creamos el Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque los trabajadores de nuestra patria son y serán los aliados estratégicos para la transformación de la nación. Sin ellos no hay transformación. Trabajadores y asalariados de la patria que están tanto en el gobierno como en los diferentes sindicatos. Si yo me la tuviera que rifar con alguien, me la rifaría con el movimiento obrero, campesino, indígena e intelectual de este país. De manera que ese sería mi aliado estratégico. Pero en toda esta serie se están cometiendo errores, el gobierno no informa bien, dice una cosa que lo que viene es a profundizar malos rumores, los partidos de oposición no dicen nada. Entonces yo le voy a decir algunas cosas que yo creo que debemos hacer y hacerlas rápidamente. En primer lugar, yo creo que la población panameña debe mantenerse alerta y movilizada. La población panameña, el pueblo de Panamá, los sindicatos, las organizaciones de base, los movimientos originarios deben mantenerse alerta para empujar una salida a la crisis por la vía democrática y constitucional. Y debe haber participación ciudadana en esto. Y no permitir que sectores con intereses económicos asuman la conducción de esta crisis porque su objetivo es muy claro. Tomarse el poder total para encubrir lo que debemos saber. De manera que yo estoy por la movilización de las bases. Fíjense que por qué ninguna de estas manifestaciones que ustedes van en la próxima semana tienen ningún arraigo. ¿Sabe por qué? Porque no cuentan con apoyo popular. Es más, nadie les cree. Es que ese es el problema. Entonces, eso es un problema que tiene que resolverse. Y el siguiente problema es que para resolver esta crisis, estimados televidentes, se requiere de un acuerdo político de los partidos de Cambio Democrático, del PRD, del panameñismo, del Molirena, del Partido Popular, del FATA en formación. Se requiere un acuerdo político para una plataforma de entendimiento, no para ocultar la justicia, sino para buscar un camino que permita que el Ministerio Público, ¿no?, tenga la suficiente tiempo, recursos y paz social para hacer las investigaciones y que se hagan de forma tal que conozcamos la verdad, pero que no dañe el sistema económico nacional. Eso no es un problema tan fácil. Entonces, ayer escuchaba una conversación, un planteamiento de Ricardo Martínez, no sé si usted lo tiene por ahí. Lo tenemos. Sí, me gustaría que lo escucháramos porque quisiera hacerle un análisis sobre ello.
y decirle cómo reaccionó alguna gente frente al planteamiento de Ricardo Martinelli. ¿Lo tiene? Pueblo panameño. Las graves denuncias de Ramón Fonseca Mora, expresidente encargado del Partido Panameñista y exministro consejero del presidente Juan Carlos Varela, solo confirmaron las denuncias que he realizado como presidente del único partido de oposición y como perseguido político desde el inicio de su mandato. Era previsible que el control ejercido por el presidente Juan Carlos Varela sobre el Ministerio Público, el órgano judicial y el legislativo acabarían llevando al país a una crisis institucional no vista desde la caída de la dictadura militar. Si a lo anterior agregamos que la incapacidad y el poco importa demostrado por los integrantes del órgano ejecutivo han provocado que Panamá viva una severa crisis económica y una creciente inseguridad que deterioran profundamente la calidad de vida del pueblo panameño. Entenderemos que el presidente Varela y su equipo de gobierno, a pasos agigantados, conducen al país hacia una peligrosa convulsión social cuyas consecuencias todos vamos a lamentar. La democracia panameña está en peligro y los panameños tenemos el deber de protegerla por encima de nuestras diferencias. Al Smith dijo una vez que todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia. Ello significa que la salida a los problemas que hoy vivimos debe estar basada en el respeto de la ley y la Constitución para no dañar más la institucionalidad del país. El presidente Varela tiene la responsabilidad histórica de sacar a Panamá del camino de la destrucción que transitamos debido a los odios personales y a los mezquinos intereses de unos pocos. Si quien hoy gobierna asume el compromiso de corregir y convocar a la unidad nacional frente a la crisis, se habrá dado el primer paso en la dirección correcta. Panamá nos necesita a todos. Les habló Ricardo Martinelli. Bien. ¿Por qué quería que escuchara esto? Porque ayer, este fin de semana que estaba esto en las redes sociales, los detractores de Ricardo Martinelli comenzaron a atacarlo a él y no a analizar el mensaje. La primera norma de objetividad que usted debe tener siempre es que un argumento, la validez de un argumento es independiente de quién lo emita. Si su adversario o su enemigo o si la persona que usted odia más le pone en la mesa un argumento, usted tenga la capacidad de poder analizar el argumento, porque eso vale por su peso. ¿Cuál es el argumento central de Ricardo Martinelli? La democracia está en peligro y hay que buscar un acuerdo. Tiene un enfoque con respecto al presidente que puede él o no compartir, pero eso no es lo más importante. Porque el presidente tiene un enfoque con respecto a Martinelli que puede o no Cambio Democrático compartir, de hecho no lo comparte, pero el problema central tenemos que resolverlo. ¿Es Ricardo Martinelli y Cambio Democrático un factor de poder para tener en consideración esta crisis, sí o no? Sí. La respuesta es sí. Es más, de hecho, todas las evaluaciones que yo tengo ponen a Cambio Democrático y a Ricardo Martinelli como la primera fuerza de oposición de este país. A usted le puede gustar o no Martinelli. Yo puedo tener discrepancias o no con Ricardo Martinelli. Eso no es lo importante. Lo importante es si él es o no es una fuerza importante para yo tener que buscar un acuerdo nacional para enfrentar esta crisis. La respuesta es sí lo es. ¿Es el Partido Revolucionario Democrático una fuerza importante para sentarle a una discusión y buscar una salida de la crisis? Sin duda alguna. Su bancada, su membresía, su experiencia en el manejo de crisis, su experiencia en la lucha anticolonial, su experiencia como estabilizador político de diferentes gobiernos, todo ese conjunto de fuerzas, ¿no?, le da un peso importante al Partido Revolucionario Democrático. Es el Partido Panameñista un factor importante para que se siente en esta discusión. Claro que lo es. Pero incluso en el propio gobierno del presidente Varela se toman decisiones políticas sin consultar ese partido. Le voy a dar un ejemplo. Cuando el presidente anuncia que va a divulgar
las donaciones. Entonces él dice, hay un problema con él. Hay un problema de audio, pero vamos a resolverlo en un momento. Estamos analizando, el ingeniero Blandón está analizando, como pueden escuchar, pues lo que debe ocurrir esta semana y el rol de los partidos políticos para la resolución de este problema, tanto del CD como del PRD, el Partido Popular, el Molinena, el FAT, información sobre lo que debe ocurrir esta semana. Y ese llamado a unidad nacional que está pidiendo el presidente Martinelli para solución de el expresidente Martinelli para solución de esta crisis. Una crisis donde yo creo que el primer elemento para solucionar una crisis es, pues, saber que estamos metidos en un problema, cosa que el gobierno sigue negando, de que exista un problema de crisis política. Así que yo creo que lo primero que debe hacer el gobierno es dejar la negación y aceptar que estamos viviendo un momento muy delicado, un momento donde todas las organizaciones políticas, cívicas y sociales están puestas en duda y donde desgraciadamente nadie cree en nadie, que eso parece ser la constante en este momento. Sí, le decía, así como Cambio Democrático y Ricardo Martinelli, así como el Partido Revolucionario y sus dirigentes son importantes, así como el panameñismo es importante, pero incluso le decía, el Partido Panameñista está fuera de la discusión política de las decisiones que se toman en la presidencia, por ejemplo. El presidente anuncia que va a hacer públicas sus donaciones y después escucha al ministro de la presidencia decir, bueno, que la que hizo el partido es una cosa. Sí, como si fueran dos gentes distintas. Como si fueran dos gentes diferentes. Y entonces queda sorprendido el Partido Panameñista. Es que es precisamente la ausencia en el debate en la presidencia de los dirigentes panameñistas es lo que hace que la burocracia estatal tome decisiones sin hacer los análisis políticos correspondientes. Por eso es importante que el Partido Panameñista sea parte de esta discusión, igual que Molirena, igual que el Partido Popular, que aunque son partidos pequeños, ¿no así?, tienen un peso específico, igual que el Partido FAT en formación, porque ellos representan diferentes corrientes del país. ¿Y cuál es la idea básica de esto? Hombre, establecer una plataforma para manejar esta crisis, de manera que se logre una especie de estabilidad política para que la justicia funcione. ¿Y quién es el llamado a hacer esto? Como lo plantea el señor Ricardo Martinelli, es el presidente el que tiene que hacer este llamado, urgentemente. Mire el ejemplo de España. Fue Rajoy el que tuvo que pedirle al partido PSOE, a Podemos y a Ciudadanos la necesidad de un acuerdo político porque España se estaba desangrando. No había gobierno y estaban a punto de colapsar. ¿Y quién fue el que dio el paso adelante? Ciudadanos y el PSOE. Y Podemos se quedó por fuera, pero se estabilizó el país. Enemigos históricos, el Partido Popular sometido a una profunda crisis de corrupción, que todavía siguen en juicio decenas de miembros de ese partido. El PSOE tuvo que dar un paso adelante para estabilizar el país. Y todavía la crisis está planteada, pero España ahora tiene una opción de manejar la crisis. Entonces nosotros tenemos que hacer este primer paso para tener una opción. La segunda cosa importante, la tercera cosa importante que debemos tener, es que la Asamblea Nacional debe aprobar hoy en el tercer debate la Ley 245 para permitir que la Procuraduría tenga un instrumento para acelerar los procesos, no solamente en el caso de Brecht, sino hay miles de panameños que están en la cárcel. Algunos casi calculados en 2100 se beneficiarían con acuerdos de confesión de pena y negociación de la pena para que salgan rápidamente. El sistema penal acusatorio tiene como objetivo estratégico poner menos gente en la cárcel y resarcir rápidamente al Estado. Ese es su objetivo. Agilizar los procesos, y sobre todo en un país en donde nosotros tenemos gente presa por decisión de los fiscales y la mayoría de las veces arbitraria. Señaló nada más el presidente de esta empresa, sí, que está detenido arbitrariamente. Entonces, parte del acuerdo político tiene que ser, ¿así?, crear estas condiciones
y que la Asamblea apruebe esto y el presidente de la Asamblea lo firme y que esta semana el presidente lo haga ley de la República para que tengamos un nuevo instrumento en el Ministerio Público. Y pueda la señora procuradora iniciar todo un proceso complejo, porque tiene que negociar, tiene que buscar, tiene que poner pruebas. Mire, para los que son abogados y escriben tonterías en la... Perdón, digo la palabra. Para los que son abogados y escriben cosas que ellos saben que no debieran decir. Las declaraciones del señor Fonseca, que tienen un efecto político brutal, no tienen valor jurídico hasta que esas informaciones no se judicialicen. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que el señor Fonseca vaya a una autoridad competente, ¿no? ¿Sí? Y diga, esto es así, 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 y aquí están las pruebas. O que la señora fiscal Sterling o cualquiera de ellas agarre un periódico y lo que dijo Fonseca lo use de base para Pero la tiene que investigación. judicializarlo. Pero en el caso del presidente, es la Asamblea Nacional la que tiene que judicializar al presidente. Entonces, fíjense, el PRD llamando a comisiones de investigación Internacional. y otros hablando de comisiones internacionales y otros de hacer auditoría a las obras en construcción. Yo les voy a decir algo en mi experiencia profesional. Y yo fui director del IRRI, reconozco la magnitud de documentos que se generan en una obra. A ver, cuando usted le piden a la contaduría hay que auditar toda la obra. Yo creo que hay que auditarla, sí, pero esto es un proceso largo, ¿ah? ¿Por qué? Auditar la cinta costera sobre qué cosa. Sobre sobreprecio es bueno, la mayoría de los que yo oigo hablando de la cinta costera desconocen, por ejemplo, que ese no es un proyecto nada más de la construcción del viaducto. Es un proyecto de 5 componentes. 5 componentes. Ya ustedes no se recuerdan que en la avenida Balboa había una línea de transmisión de alta tensión que fue soterrada. Bueno, esa era parte del componente, soterrar esa línea de alta tensión desde donde venía hasta... Ya ustedes no la ven. Bueno, pero eso forma parte de ese. Tenía 5 componentes. ¿Usted sabe qué tiempo toma auditar toda esa documentación? Entonces, ¿eso va a resolver la crisis? No. ¿Qué es lo que nos interesa de la cinta costera o de lo que hizo la empresa Odebrecht? Bueno, lo que ellos reconocieron que habían pagado soborno. Eso es lo que nos interesa conocer. Para hacer eso, necesitamos que la Procuraduría tenga un instrumento que le permita agilizar este proceso y no tener que meterse en documentos de la cual puede o no llegar. Porque todos los documentos de Brasil no estarán disponibles para el órgano judicial nuestro hasta mayo del 2017 y si Odebrecht apela, sería hasta enero del 2018. Mientras, la situación sigue complicándose. Entonces, por eso es importante que la Asamblea actúe en este sentido. Pero también es importante establecer un calendario para las medidas que Panamá como país debe tomar, de manera que podamos blindar nuestra economía de servicios, nuestra plataforma de servicios, que va a ser atacada duramente en las próximas semanas. Porque todas estas revelaciones del señor Fonseca y todas las revelaciones de los papeles de Panamá que ponen a todo este entramado de evasión de impuestos, de esconder dinero sucio, todo eso va a poner presión para reformas al sistema panameño. Tenemos que prepararnos. ¿Para qué cosa? Para no hacer concesiones de más que hagan daño. Pero ¿cómo no llegar a hacer concesiones de más? Hombre, teniendo una unidad de acción política que nos permita a nosotros resolver el problema y posponer el debate político electoral para más tarde. Estamos en el 17 apenas. Entonces, también debemos establecer una estrategia internacional para aclararle a nuestros amigos en América Latina lo que está ocurriendo en Panamá, a nuestros amigos estratégicos en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Asia, particularmente en Japón y en la República Popular China, en Corea, que es socio nuestro, Corea del Sur. En Francia. En Francia, ¿no? ¿Cuál es la posición de nuestro país? En Colombia, que ya hemos avanzado. Quiero señalarle que el ministro de Comercio tuvo una excelente conversaciones en Colombia. Bueno, tenemos que hacer una campaña, pero sería más fuerte si nosotros acompañamos a la misión oficial de gobierno con representantes de los partidos de oposición, para que el mundo vea una unidad de acción y no vea aislado al presidente Varela. Y tenemos finalmente que cortar de raíz cualquier intento golpista
Mire lo que le voy a decir. A ningún partido, menos a Cambio Democrático, que hoy tiene la primera opción, hoy, yo no sé si lo va a tener dentro, pero hoy es la primera opción de sustitución de gobierno, y al PRD, que tiene la segunda opción. A ninguno de los dos le conviene que Varela deje la presidencia. ¿Por qué? Porque en el desgaste que tiene, cualquiera de los dos va a ser presidente. A él no le conviene. ¿Quién está interesado en el golpe de Varela? Los factores económicos que impulsaron esta guerra. Y aquí hay medios metidos en esto. Y hay intereses económicos metidos en esta guerra que están impulsando, no sé, debilitar al presidente para seguir controlando e impedir esta unidad. A ellos lo tenemos que aislar, de manera que el presidente pueda aparecer ante el mundo con el respaldo de su nación. Pero ese respaldo no es de la Cámara de Comercio, ese respaldo es de la estructura política del país, que es la que tiene visibilidad. Y no me refiero nada más a eso, sino también a los partidos en formación. No tenemos que tener consensos. Lo que tenemos que tener es un criterio de unidad para actuar en la defensa nacional. Nosotros no pudimos negociar los tratados Torrijos-Carter si no hubiéramos logrado un frente nacional. Y fíjese que el 35% de los panameños no estaba de acuerdo con nosotros. Pero nosotros no le cortamos a ellos. Vamos a discutir. ¿Y cómo hacíamos nosotros? A las giras internacionales de nosotros iban todos los componentes de la sociedad panameña. Mandábamos trabajadores, empresarios, nuestra gente de folclore, nuestra gente de la cultura, nuestros profesores, nuestros intelectuales, nuestros ingenieros, nuestros abogados, nuestros militares. Y conseguimos el apoyo internacional de amigos nuestros. Entonces nosotros tenemos que hacer en esta coyuntura un esfuerzo gigantesco, de manera que en los próximos meses actuemos en conjunto. Entonces, ayer escuchaba a todo el mundo, no, ¿qué moral tiene Martinelli? Él no es, bueno, ¿es o no es un factor de poder Cambio Democrático? Vamos a ponernos como es. Tiene más poder que todo Movín juntos. Vamos a hablar como es. Entonces, ¿queremos hacer acuerdos clandestinos? No, yo estoy proponiendo acuerdos de cara al país. No reuniones clandestinas, no. Son reuniones en la presidencia de la República con los partidos políticos para ver la crisis política, porque el presidente es el dirigente máximo de nosotros en esta coyuntura. Y hay un dirigente de la oposición diciéndole, presidente, aquí está pues, aquí hay una propuesta en la mesa. No la descarten, no se dejen llevar por el odio y el sentido de enemistad y de querer destruir, porque para poder construir y para poder hacer esta alianza, tenemos que tragar sapos. Todos. Porque todos, en la estructura política, toda, está en vías de desaparecer. Y con ella, el daño estructural que le haríamos a la economía y al país sería enorme. Entonces yo creo que este es un lunes para meditar sobre estas cosas. Seguir en el bochinche, seguir en la descalificación, seguir en el ataque, seguir en no buscar, en no sentarnos. Sería un grave error. Y este país tiene mucha experiencia y tiene mucho talento. Tenemos banqueros, tenemos economistas, tenemos financistas, tenemos empresarios, tenemos trabajadores, tenemos contactos internacionales, tenemos partidos, tenemos intelectuales. Sobre todo tenemos un pueblo que está esperando que se calme esto, porque ya la gente está cabreada de este nerviosismo. No, ya la gente no puede dormir tranquila. Todos los días tenemos que estar sorprendidos, ¿no?, por un ataque nuevo y por una respuesta nueva. Un gobierno que se ha dejado inmovilizar sin una estrategia de comunicación adecuada, ¿no?, y que se pasa tuiteando como si la mayoría de la gente, quiere que usted sepa, la mayoría del pueblo ni sus tweets leen. De manera que yo les dejo con esta reflexión. Y si alguien se considera lo suficientemente puro, entonces que tire la primera piedra. Comentario del ingeniero José Blandón Castillo.